Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué vamos Oye, a ver hoy, pues Clau? sí, pues hoy nos toca otra vez el circuito 4, que es la inteligencia social, la realidad civilizada, en el estadio 12, que es el estadio de fusión. Ok. Y en este circuito se ve los temas sociosexuales. Y bueno, uno de los primeros temas son los efectos sociológicos de la sexualidad. Ok. Bueno, primero tendríamos que abordar, Clau, un tema que no es nuevo, pero Ujú. que está ajeno a la sociología, ajeno a la psicología y a la medicina, pero que entre los tres forman una parte de la ciencia que se llama sociobiología, ¿sí? Que es Ujú. la parte social con los efectos biológicos o los efectos biológicos en lo social o lo social y sus efectos biológicos en la persona. Y hoy tenemos, pues muchos temas, ¿no? Relacionados con todo lo que tiene que ver con la ideología de género y en este circuito en especial, pues que tiene que ver con los roles sociales o domésticos, familiares, sexuales, y que hoy en día, pues tienen muchas expresiones, tanto como ideas o personas, ¿sí? Y hay casos sorprendentes eh, que están llenos de toda una sintomatología social permitida, no patológica y que tiene efectos. Te voy a poner un ejemplo. En Canadá, un Ujú. señor de 65 años, pues se declaró que era niña de 8 años y fue a la corte y ganó el caso de que era una niña de 8 años. Entonces, lo sorprendente, igual lo pueden encontrar en internet, es un caso muy sonado, me llamó mucho la atención, porque luego, pues él ya estaba casado y tenía hijos, ¿sí? Entonces, el Estado lo tiene que recoger como si fuera una niña de 8 años, un señor de 60 y algo, ¿sí? Y lo mete, pues, en las... Entonces, unos papás que iban a adoptar, ¿sí? Qué loco. Entonces, pues cuando vas a adoptar, uno de los trámites es que es el que te toque, ¿no? No vas a escoger como cuando vas a la pecera y escoges un pececito y te lo llevas, es el que te toque. Entonces los papás, pues querían una niña de 8 años para que jugara con su otra hermanita que ya tenían adoptada, pues de 6. Pues dijeron, vamos por una de 8. Entonces cuando van y les toca el señor de 60 y algo, dicen, no, oigan, no, sí es una niña, mira, aquí está el estado, lo pone Ay, así, no. y se lo tienen que llevar. Entonces Ay, tienen una no. persona de 63, 65 años jugando y que lo mantengan y no hace nada porque ganó el caso contra el Estado por ciertas cosas que puso ahí él, ¿sí? Del género y de identidad y cosas de ese tipo. Y eso es un síntoma chistoso que está ahí, lo pueden encontrar, no me acuerdo cómo se llama el caso, pues si le ponen ahí señor de 65 años como niña de 8, ahí va a salir. Y Guau. finalmente dices, bueno, eso es una exageración, pero también tenemos otro tipo de casos que en Estados Unidos se está dando y aquí también se está empezando a dar de hombres de 75 con niñas de 15, 14 años, ¿sí? Que es otro síntoma social y antes era penado totalmente. Hoy en algunos estados de Claro. Estados Unidos, oye, lo amas, si lo amas, no pasa nada, güey, dale. ¿Sí? Y los papás se quedan, oye, tiene 14 años, tiene 15 años. Entonces, todos esos son o sea, síntomas sociales biológicos, porque tienen un efecto en la Claro. biología de la persona. La sociobiología, pues, habla de muchos temas, desde lo económico social, los efectos que tienen a nivel biológico, las estructuras familiares, los roles sexuales, sociales y los roles sexuales familiares, domésticos, o sea, de la manera en que opera la parte sexual y social dentro de la familia. Y este es el tema importante de esto. Hoy estamos llenos de sintomatologías con todo lo de violencia de género, ideología de género, cómo se junta, por ejemplo, digo, estoy a favor de las mujeres y todo eso, pero no del aborto. Entonces las abortistas se juntan con las mujeres maltratadas y lo que están buscando los derechos de las mujeres y se juntan las abortistas, pero también se juntan los transexuales, y, o sea, y llega a hacerse un molocotón de cosas que así es como está lo social biológico actualmente. Y digo, yo no estoy en contra de nadie, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, en cuestiones del aborto, pues ahí sí no, ¿verdad?
Entonces, ese es complicado el tema en sí, todo este tema de la parte de los roles sociales, familiares o domésticos o Mm, sociales. Y que finalmente, al hablar de sexo, pues no estamos hablando nada más del género, sino estamos hablando también de las polaridades masculino y femenino. ¿Sí? Entonces, entra toda esta connotación en esta parte de la fusión, de la inteligencia, y yo creo que cada persona en cuestión de este tipo de cosas está bien mientras no se lastime, no lastime, respete, se respete y haya una sociabilidad, una inteligencia social para poder tener todo este tipo de expresiones. Cuando no lo hay, quiere decir que no hay un entendimiento de las personas, no hay esta inteligencia, no se ha podido llegar a esto y ningún proceso de inteligencia para mejorar ni los derechos, ni las obligaciones, tienen que pasar por un proceso de violencia hoy actualmente. Tal vez hace 100 años claro, sí, hoy no. ¿Sí? Y todo el claro. mundo tiene derecho a expresar su sexualidad, sus formas, sus roles, su ideología, todo está bien, ¿sí? Sin embargo, pues tendría que abdicar un poquito hacia el fondo de esto y decir que la ideología fundamental, donde están surgiendo todas estas cosas, o sea, la ideología, vamos a decirlo, madre, ¿sí? Es la ideología del relativismo, ¿sí? ¿A qué me refiero? O sea, pues, 2 más 2 son 4. Ah, no, espérame, para mí son 6. Ok, ¿te vas a dañar o vas a dañar a alguien? No, son 6. No, es que para mí son 2. 2 más 2 son 2. Ah, pues y para mí son 22. Entonces, las ideologías tienden a hacer esto y entonces se pierde una dirección del orden social y surgen síntomas. Uno de los síntomas sociales más importantes que hay ahorita es que no importa si sean casados o rejuntados, como sea, no importa, pero que se forme una familia. Un síntoma social hoy es que no hay familias. Un síntoma social hoy es que no hay hijos. Un síntoma social hoy es que el perrito se le tiene más compasión, se le tiene más lástima, se le tiene más que a un señor que esté tirado sin comer en la calle. O sea, son síntomas sociales graves, Claro. fuertes, que yo creo que si tuviéramos la inteligencia de lo civilizado en este punto de evolución del que estamos hablando, yo creo que tendríamos un poquito más de caridad hacia nosotros para poderlo tener hacia la gente en cuestiones de lo civilizado, la inteligencia civilizada, que ahorita pues carece mucho y muchos creen que la inteligencia civilizada es en responder de manera humanitaria hasta que haya una crisis. Por ejemplo, hoy sí cuidan a las mujeres, pero pueden ir a levantar una denuncia y si trae un golpe, no, pues ese golpe se te quita en tanto tiempo, no podemos hacer mucho. ¿Es tu marido? No, entonces no podemos hacer nada. Entonces, y hasta que ya la matan, entonces ahora sí se toma el caso. Pues ya para qué, ¿sí me explico? Entonces, no están las condiciones ni la inteligencia social por parte de las instituciones, no está la inteligencia social o la fusión de lo que tiene que ver con la parte que aporta la mujer a que haya estas cosas, no está la parte de la inteligencia social o la fusión para que el hombre diga, oye, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y finalmente, pues yo creo que cada quien tiene derecho a expresar lo que necesita y lo que no se vale es estar lastimando ni a lo social ni a lo personal, ni obviamente a lo familiar, que ya está desapareciendo, ¿ok? Pero esos Claro. temas, todo este tema gira alrededor de esto, Clau, y son temas complicados por la situación que se vive ahorita socialmente, toda la parte social, ¿verdad? O sea, todo lo que estamos viendo que pasa con las mujeres, las instituciones, cómo están maltratando a la gente, la salud social también está mal, el alimento, o sea, todas las cuestiones básicas sociales van y le pegan a este Estructura esquema, a esta estructura que le llamamos sociobiología. social. Entonces, ese es el primer punto. Ahora sí, ya entendiendo esta parte, pues podemos ir viendo cómo algunos aspectos van desequilibrando a la persona por aspectos sociales, otras se desequilibran por aspectos familiares y en el entorno en el que se encuentran. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuáles las impresiones de este circuito, de este estadio, en donde cómo se modifican o cómo se imprimen?
Bueno, en todas lo las, familiar. sí, en la familia nos enseñan, ¿sí? ¿Qué hace la mamá y qué hace el papá? Los que alcanzamos a vivir en una familia, ¿sí? Yo creo que ya, pues la familia viene un poquito más decaída porque pues a nosotros nos tocó familia de tener 3 hermanos o 4 o 5 hermanos y papá y mamá. Entonces, había una dinámica familiar muy distinta de Claro. hace 20 años, 30 años ahorita. Y dentro de 15 o 20, la familia va a ser de otra manera. Entonces, hablar ahorita en el contexto este de lo civilizado, pues tendríamos que abordar con mucho cuidado cada tema porque para no herir susceptibilidades de cómo debería ser una familia, o si Claro. estamos si estamos a favor de la familia o no, de tener hijos, o si nos persinamos y decimos es que hoy los chavos se van a vivir juntos, o abortaron y se separaron, o sea, hay muchas condiciones sociales que ninguna es juzgable porque cada quien tuvo una experiencia de vida que le marcó para tener estas decisiones y estos efectos, ¿sí? Personales, biológicos, sexuales y sociales. Y esto va degenerando un poquito o va transformando lo que podíamos ver como sociedad, porque pues ya sabemos que la sociedad está formada por personas que están en una familia y que como se manejan en la familia es como se manejan en la parte social. Entonces, todas las impresiones de experiencia que funcionan alrededor de qué hace papá, qué hace mamá, cuál es el rol de uno, cuál es el rol de otro, pues los tenemos desde la casa, nos van diciendo qué hace papá y qué hace mamá, qué es responsable papá y qué hace mamá. Pero eso lo entendemos tú y yo, que tenemos arriba de 50. Si vamos con un chavo ahorita que todavía está en su casa, pues tenemos chavos ahorita de 30 años que siguen viviendo en su casa, ya estudiaron, ya tienen Ya trabajo, ya tienen trabajan. todo y siguen viviendo en su casa porque les representa una comodidad muy grande, más aparte el dinerito que ya ganan. No lo tienen que gastar ni en luz, ni en agua, ni en teléfono, en nada. Y si quieren tener una novia, pues la tienen para un rato, ahí más o menos, no se involucran mucho. Entonces, esta parte social la hemos construido todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos muchachitos pues fueron nuestros hijos y les dábamos información que a nosotros nos dieron. A nosotros nos decían, vamos a ir de vacaciones. Muy padre. Nuestra generación le decía a los niños, ¿a dónde quieres ir de vacaciones, mijito? No. ¿Sí me explicó? La mayor Claro. parte, claro, hacía eso. ¿Qué hace ahora el niño? Pues el niño pide, porque ese es en el contexto en el que se le imprimió. Yo soy el importante en la familia, ¿sí? Y me van a obedecer o me van a decir, o yo voy a decir qué es lo que yo se me antoja y qué es lo que yo quiero, ¿sí? Si no va a haber algún síntoma en el niño, físico, psicológico, de algún tipo, ¿sí? Antes, pues no era así. O sea, antes era era la cosa era ir de vacaciones con los papás y la abuela y la familia o los primos y íbamos bien contentos porque la aventura era ir, no es a dónde ¿A quiero ir, dónde? ¿sí? Entonces, pasa eso. Nuestros papás tuvieron otra formación. A nuestros papás no les dijeron nada. Se llegaba el papá y les decía, al abuelo llegaba y les decía con la pura mirada qué quería que pasara y iban y lo hacían. Y nunca les explicaron ni por qué, para qué se hacían esas cosas. Nuestros papás, sin que a ellos les explicaran, ¿sí? ¿A nosotros qué nos hicieron? A nosotros nos explicaban todo. Y la pregunta es, ¿qué nos explicaban de lo que teníamos que hacer si a ellos nunca les explicaron nada? Nuestra generación es una generación, claro, que le dice al papá, es que no sabe mucho, es que no sabe esto, ¿sí? Y todavía hay reflejos, me acuerdo de eso, de niños que el papá les compra el carro y los manda a Inglaterra a estudiar y regresan muy nice y se les hace chiquito ya Querétaro o Monterrey y el papá no sabe hacer los negocios y te digo, es que mi papá está bien güey, le digo, yo creo que sí está bien güey. Porque mira, así de güey te mandó, te compró ese carro que traes, que cuesta mucho dinero. Tú no lo mantienes, tú no le pagas la tenencia, tú no atiendes el carro, te mandó a estudiar a otro país, regresas, dices que no sabe hacer las cosas. Yo creo que sí está bien, güey, porque te da todo eso a pesar de que lo criticas así. ¿Sí? Entonces, es la historia, como hay que, para entender este estadio, hay que entender la historia desde nuestros papás con los abuelos, de nosotros cómo educamos y cómo los niños hoy están, ¿sí? Porque todavía las generaciones de 30 dicen, pues voy a hacer este jalecito y con eso me compro el carro y ya, y se salen.
Los más chavitos hoy de 20 no les importa nada. Es Ya ni nada carro más. quieren. Ahí está el Uber. No, ni quieren cambiar su teléfono. No, ellos con que estén a gusto, que nadie los moleste y que hagan las cosas como ellos quieran. No les interesa ni el prestigio, ni tener, ni querer. O sea, es muy curioso. Les interesa la inmediatez de cómo se ven o cómo están ellos en ese momento. Ni siquiera cosas, ¿eh? O sea, ya ni siquiera hay eso. Entonces, toda esta estructura la pongo ahí porque dices, bueno, ¿cuál es la impresión de experiencia? Bueno, ¿de qué generación eres? Y fue como se te imprimió. Nosotros somos unos explicadores, nuestra generación es una generación que nos explicaron muchas cosas y nosotros tuvimos un nivel de estudio mucho más alto que nuestros papás. Hoy los chavitos, ¿sí? Creen que saben mucho porque se meten a googlear o porque se meten al YouTube. Y dices, sí sabes, pero no comprendes, güey. O sea, una cosa es saber y otra cosa es comprender cómo pasan las No tener cosas la experiencia. o tener la experiencia. Vivirlas. Entonces, es diferente cada generación y tiene una impresión distinta, no solo familiar, sino también social de lo que está pasando. Hoy en día, pues se van las niñas con el novio a vivir y dice la mamá, pues, ¿qué puedo hacer? Ah, cabrón. Es que si le digo algo, se va a enojar y ya no la voy a volver a ver nunca. O sea, ¿en qué momento la mamá se puso así para que la hija la trajera agarrada de no sé dónde? Son efectos de impresiones de Claro, experiencia, ¿sí? O claro. traten bien al noviecito, pues sí, pero es que es un pendejo, o sea, ¿sí? No, es que si lo tratan mal ya no va a querer venir él y entonces ya no va a venir ella. Son síntomas sociales que están ahí contenidos. Digo, muchos a lo mejor van a oír esto y le van a colgar o ya no me van a ver o ya no van a agarrar esto. Nos vamos a quedar con puros de nuestra generación, ¿sí? Pero finalmente esa es una radiografía generacional de la que yo puedo ver y la que hemos estudiado aquí, Clau. Y finalmente, Claro. ¿sí? Pues a trabajar con un muchachito de 15, 14 o una niña de 15 o 14 pues es todo otro mundo totalmente. Claro. Digo, porque finalmente antes, pues ibas y le decías a la novia, en la prepa, a la niña le decías, oye, ¿quieres andar conmigo? ¿O quieres que seamos novios? ¿Y qué te decía la muchachita? Te decía, déjame lo pienso, güey. Ya estabas 2, 3 días, y es que mis papás, y no sé, y en eso se acercaba y te daba un beso, es que no sé, lo voy a pensar, y uno así, dale, chico. O sea, hoy Hoy se echan un faje, se dan un beso, hasta sexo tienen y así están a gusto, entonces sí andan. Dices, o sea, es totalmente otro esquema. Por eso hablar de Fíjate, este tema es complejo, ¿no? O sea, sí, hablar de una parte civilizada, es decir, que socialmente pueda ser expresado todo sin dañarse y sin dañar, pero al mismo tiempo respetando las condiciones de expresión social y sexual de todo el mundo. Entonces, o es sea, complicado. está complicado el asunto, el Fíjate tema. que fui a una reunión de la prepa donde va a entrar mi hija Ujú, y me impactó que era algo que yo no había pensado. Están hablando sobre la generación alfa, que son los que nacieron estos últimos años, ¿verdad? ujú. Y, y sacó una foto, ¿de cuánto sacó una foto? El chavo que estaba dando la plática y estaba casándose un robot con una muchacha muy guapa, ella de novia y el robot, y se para el 2050. Y yo así, ¡ah! O sea, como, o sea, para allá vamos, imagínate. Es, es, Entonces eh, surgió todo el tema este. lo que pasa es que finalmente las condiciones de relación, si nos vamos allá a 1900, con Sigmund Freud, pues son las relaciones objetales, ¿sí? Y es sobre el deseo que uno tiene y cómo se forma la idea en la cabeza de una relación. Porque también parte de este tema es sobre todo este esquema que estoy platicándoles, hay una parte en donde la construcción de la relación la hace uno en su cabeza a través de lo que está percibiendo y de lo que ya tiene información anteriormente, previamente. Entonces lo empata y ve a alguien y dice, ay, mira qué bonito, mira qué guapo. Se hace la idea de qué es esa relación y cómo es, y ya se juntan, pero también la otra persona hace lo mismo y tratas de ir empatando lo que ves contra lo que experimentas y la idea que tienes, y ese de estar empatando las cosas hace que surja una relación, pero es una relación totalmente ajena a lo real de ambos. Ahora es una relación que está totalmente idealizada. Construida, sí.
y construida en la corteza, ¿no? Cerebral. Sí, que finalmente son pensamientos, imágenes, futurear cosas, recordar cosas, etcétera. Y que finalmente todo lo que es la construcción de la personalidad, pues está en términos de impresión de experiencia en la corteza cerebral. Eso es donde podemos decir que está nuestra personalidad. Si pudiera haber alguna parte neurológica o del sistema nervioso, sería en la corteza cerebral. Y ya la operación de nuestra personalidad a nivel social y sexual, pues la hace la parte frontal donde hace análisis y síntesis de la realidad. Entonces, entre lo que se imprimió en la corteza cerebral que va formando nuestra personalidad y la forma en la que vemos el mundo, que es a través de la parte frontal, pues da como resultado la parte esta de la inteligencia y la fusión social. Sí, y que tiene que ver la adaptación al ambiente en este circuito y cómo se relaciona con la colectividad, o sea, con el colectivo, con todos los demás. Mira, la colectividad es algo, habría que verla primero desde, si lo podemos ver de tres aspectos. En lo social, o sea, las tendencias sociales que van marcando una dirección del individuo dentro de ese grupo, que finalmente terminan siendo despersonalizadas para poder pertenecer al grupo. Es decir, ciertas cosas de uno pues tienen que salirse o quitarse o limarse para poder pertenecer. Lo podemos hablar desde el punto de vista neurológico, en donde podemos establecer, como lo dice la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, donde los cerebros están conectados, ¿sí? Y tienen un efecto. O sea, yo ahorita estoy hablando y tengo una actividad eléctrica y los que me están escuchando tienen otra actividad contraria y hacen un campo de Resonancia. interferencia y entonces surge la información que yo estoy dando en tu cabeza y se genera una experiencia de eso y yo estoy transmitiendo otra cosa y entramos en este campo de interferencia. A nivel neurológico, los cerebros se encuentran conectados con todos los estímulos que hay en el ambiente y no hay ninguno desconectado. Pero también tenemos la parte social, familiar, donde se nos enseña cómo vivir en una pequeña comunidad. Entonces tenemos cuatro factores, ¿sí? Éticos y filosóficos que tienen efecto en esto. Una es la común unión, o sea, ¿qué tengo en común que me unan a ese grupo, al social, a la parte de esto de la neurología y a la parte familiar, ¿sí? La común unión. Y la otra es la participación, o sea, ¿cómo participo yo? Si lo ponemos en términos de la familia, pues de ahí nos empezamos a dar cuenta cómo va a ser el individuo, porque yo puedo estar en una común unión, ¿sí? Comulgo con lo que está pasando y a lo mejor no hay una participación. Por ejemplo, con los esposos, pues tiene que haber una común unión y una participación, ¿sí? Claro. Y finalmente pues hay veces que pues puedes participar y no estás de acuerdo. Y no por eso están bien las cosas o están mal. ¿Me explico? Y también puede haber como una unión y no participar pues, porque estoy en mi trabajo y no puedo participar, pero al rato llego. A veces cuando no se sabe manejar estas dos pilares fundamentales de lo que es lo social, la común unión y la participación, la gente tiene efectos contrarios como pérdida de valor, distorsión en el sentido de cooperación, o sea, el valor que espera por lo que coopera, está esperando que el otro haga igual que él o que el otro sienta como él, si no quiere decir que no está preocupado o no le interesa. O sea, todos estos tipos de distorsiones es porque no se tiene claro la participación y la común unión. Por otro lado, tenemos la honestidad interna y la integridad personal. ¿Qué significa esto? O sea, la honestidad interna, pues son los dos valores únicos, todos giran alrededor de esto. Hay gente que dice, no, es que el amor, es que la justicia, es que, o sea, no, todos los valores giran alrededor de estos dos. Es la común unión, digo, lo que es la honestidad Honestidad interna. interna, ¿sí? Que es yo qué pienso acerca de eso, que eso nada más lo sabes tú, ¿sí? Y la integridad personal es cuánto de eso que tengo adentro lo vivo allá afuera. Entonces podemos armar, como ya tenemos nosotros un test Modelo. Sí. para aplicarlo, en donde podemos sacar qué tanto vives honestamente y qué tanta integridad tienes, ¿sí? O si estás negociando con ellas para poder pertenecer a algo. Hay gente que negocia con estas dos, con su necesidad interna y su integridad personal, para una común unión. O sea, negocia algo que no quiere
y no es honesto para estar en comunión con la esposa o con el esposo y que no haya broncas. Y otras negocian su integridad personal, hacen cosas a escondidas o hacen cosas que no quieren para no tener problemas con el esposo o la esposa. Entonces, estos aspectos que se enseñan en casa, ¿cómo se enseñan en casa? Pues saber quién va a recoger esto, quién va a limpiar lo otro, quién va a hacer aquello, todo lo que tiene que ver con la parte doméstica, familiar, y a quién le toca qué, Como ¿sí? los roles. Como los roles familiares, pero con una participación y con honestidad sobre lo que se está participando, porque yo puedo decir, yo no quiero, pero lo voy a hacer, porque estoy dentro de esta familia. O cada quien recoge sus platos y los lleva allá, o no porque haya chacha, como en mi casa decían, oye, no porque haya muchacha, te va a tender la cama, tú la extendiste, tú la usaste, tú la atiendes. La chacha va a sacudir y va a trapear, va a barrer, pero no va a limpiar lo que tú ensuciaste. Entonces, cada familia tiene unas políticas domésticas. Si esas políticas domésticas van marcando pues la ética personal de los valores, la honestidad interna, la integridad personal. ¿Cuándo negociarla? Pues la gente negocia o se echa mentiras para guardar un equilibrio y poder pertenecer a alguien o a algo, ¿ok? Entonces, estas impresiones de experiencia marcan ahí esto. Y eso van marcando la parte social, porque imagínate que ya todos en su casa aprendieron a negociar con su necesidad interna y su integridad personal. Así es que la gente, su trato allá afuera, pues es totalmente desde un punto de vista incoherente con lo que se dice, lo que se habla y lo que se es, y al rato viene la falla, ¿sí? O se convierte en una mentira, ¿sí? Y esa parte de la mentira es normal en la gente porque lo utiliza para guardar un equilibrio entre quién es, cómo lo ven y lo que tiene y cómo se tiene que mostrar para tener un valor. Entonces, esa parte pues es la negociación de la honestidad interna y la integridad personal. Claro. Es lo que comprende en este punto. Y en este circuito, en la fusión, se trata de tener esta inteligencia para, digamos, mantener o hacer un bien común en la sociedad. Es correcto, pero primero, ¿qué te dice que también está uno en esta fusión, pasando por la inteligencia de lo social y lo sexual? ¿Sí? Es bien fácil. Entre más juzgues lo que está pasando afuera, menos inteligencia social y menos fusión hay. Claro. Porque quiere decir que el entorno no lo estás aceptando como es y cómo te integras tú a ese entorno, lo que haces es juzgarlo para alejar ciertas cosas a través del juicio o utilizar todo ese entorno de la manera más mala que hay. Decir que todo está mal afuera porque no puedes decir cómo tú estás bien, cómo estás viviendo tu necesidad interna, tu integridad personal y Claro. tu común unión y tu participación. Esa parte es lo que nos puede decir que también estoy en esto, ¿sí? Y yo creo que el juicio o el juzgar a alguien es nada más una falta de reflejo del conocimiento personal, el propio conocimiento personal. Siempre es más fácil juzgar que verse a uno mismo. Pues sí, sí es más fácil decir, ah, ya están mal en vez de decir yo estoy bien. Porque tú dices estás bien y se te vienen todos los que están mal para decir estoy bien. O sea, Claro, eres un mamón, mira cómo hablas bien de ti. Bueno, pues ¿de quién quieres que hable bien? Tú hablas bien de ti, yo hablo bien de mí y luego hablamos los dos bien de lo que hacemos de juntos. los dos. Así me explico, Esa pero sería la bueno, inteligencia, ¿verdad? esa sería la inteligencia, Sería dejar de juzgar, que la gente exprese lo que necesite, yo estar bien en mi pellejo, en lo estar bien social yo. y en lo sexual y no juzgar. ¿Qué pasa cuando una Ya, persona disminuye su juicio de todo lo que está pasando? Pues genera mucha confianza y te acercas a esa persona y le puedes platicar y sabes claro. que no hay ningún juicio sobre esto, ¿verdad? Sí, y esto, ¿cómo construye la, como ya la biología o el efecto que tiene en la biología o en la evolución, digamos? Mira, cuando, cuando empezamos a ver lo del manual del usuario, Ujú. ¿sí? Del sistema nervioso y que se van haciendo todos los datos de este proceso hasta llegar a este punto, que es exactamente la mitad del proceso evolutivo y aparte es en el punto en el que estamos como humanidad, la parte social, ¿sí? Tiene unos aspectos que terminan
teniendo un efecto, lo social familiar, con los roles domésticos sexuales. Es decir, terminan en la manera en la que te relacionas afectivamente y sexualmente y para formar otra familia, que hoy en día no podemos decirlo así porque finalmente, pues mucha gente ya no está optando por hacer una familia y mucha gente también ya no opta por tener una relación estable. Tienen una relación hasta que aguante o hasta que se pueda o hasta que estemos bien y ya no podamos hacer algo. No sé qué sea mejor, si casarse, si no, yo no, o sea, cada quien sabe y decide esto, pero finalmente la parte la parte biológica que se nos enseña en casa tiene una relación también directa con las políticas domésticas y lo social. Es decir, en la parte biológica, pues está todo lo que tiene que ver con la sexualidad, el instinto, el deseo, todas esas partes que tienen un efecto. Cuando se está viviendo en casa, ¿sí? Hay hijos que llegan a la casa y dicen, qué plan, qué vamos a hacer. Y dices, ay, sí, qué raro, porque pues nunca está así. Entonces, cuando llega un hijo y hace eso, quiere decir que en lo social trae alguna bronca y en lo biológico también, en esas políticas. Cuando el hijo se desaparece y está todo el día en la calle, quiere decir que hay broncas en la casa y afuera está muy bien en la parte social. O si no está bien en lo social y no está bien en la casa, bueno, pues anda experimentando cosas de sentir con su cuerpo. Entonces, esta formación en la parte de adolescente dentro de casa, donde apenas se están formando los estímulos para que el muchacho pueda cooperar, esté en lo colectivo, tenga una función, un valor de cómo lo ven, cómo se ve, cómo lo ven en su casa, cómo lo van a ver afuera. Todas esas cosas, ¿sí? Cuando se integran, están las tres juntas. Es coherente mi manejo social con mi manejo doméstico familiar y con la parte sexual. Cuando no están integrados, entonces soy uno en mi casa y en el sexo soy otro diferente y en lo social soy otro diferente. Hay gente que en lo social es igual que en la casa, pero lo sexual es otra cosa, ¿sí? Y a veces cuando lo quieres integrar de manera abrupta, pues pasan muchas cosas, ¿verdad? O sea, o se friega lo social, o se friega la familia, pero pasan cosas. Y lo mejor es que pasen y que se integren y que sea lo que es, ¿sí? O sea, que hay una coherencia entre lo social, lo familiar y lo biológico, o sea, la sexualidad. De ahí de esas tres, tienen un efecto orgánico, social y familiar. Entonces, de ahí se forman las primeras impresiones de estas tres políticas familiares. Oye, y las formas de recepción tienen que ver también con lo femenino o lo masculino en la recepción Hijo, es que sí, o el dar o así. hay roles pues donde se establece que la mujer es la que recibe, el hombre es el que da. Hay toda una serie de parámetros que culturalmente, así como te lo puse ahorita, pues a nosotros nos enseñaron eso, ¿no? El hombre va a la casa, sale a trabajar y es el que se encarga pues de que todo haya, que no falte nada en la casa, que haya una estabilidad, que haya un centralismo. Él es el que resuelve, él es el que provoca, la mujer es la que cuida, el hombre es el que protege. Hay muchas ideas, la mujer es la que une, la que gesta, la que hace que el yo se individualice. O sea, hay muchas ideas alrededor de qué debería de ser, pero cada una de estas se ha ido modificando en cada generación de lo que platicábamos ahorita, la de nuestros papás, abuelos, nuestros hijos y cómo están los chavitos ahorita, los nietecitos. Entonces, esta parte, y también, por ejemplo, a nosotros nos toca una generación donde podemos ser abuelos, ¿sí? Sin vernos como o sentirnos como veíamos a nuestros abuelos, ¿verdad? Digo, podríamos ver un programa de los 70s donde dice una persona mayor de 40 años va corriendo por tal y toda canosa, y así dices tú, eso eran los 70s, hoy es diferente, ¿me explicó? Entonces, ese proceso también hace que sea poco factible determinar en términos generales por la cultura y por lo que está pasando en nuestra sociedad ahora. Pero sí hace posible que cada quien se meta en su propio pellejo y diga, socialmente para mí es esto, mi inteligencia social y sexual es esta, ¿sí? Porque nosotros cuando veíamos a nuestros abuelitos, pues no veíamos que hubiera alguna cosa de deseo sexual o algo así. Hoy tenemos la edad de los abuelitos y sentimos cosas.
Y los abuelitos tal vez también la sentían, pero ellos no decían nada ni buscaban nada, porque ya eran abuelitos. O sea, había otra concepción distinta hasta de la propia persona por la demanda social que había. Entonces, el tema está muy bonito, pero es un tema, aunque se vaya hacia la fusión de lo social, es personal. Sí, exacto, siempre una visión endocéntrica, ¿no? Totalmente. Sí, sí, Movimiento sí. hacia adentro, o No, sea, y sí. también te Y la mantiene a inteligencia, salvo. Te mantiene a salvo de lo que pueda, de lo que pueda surgir como crítica hacia tu persona, hacia tu altar. O sea, pues tú eres tú y tú decides. Esto solamente es una estructura en donde tú puedes voltear a ver y decir, esto es la parte de la honestidad interna y la integridad personal, porque eso sí lo tiene todo. sí, ¿Qué está bien y qué está mal y cuánto negocias y cuánto no para poder pertenecer, ser, poder o estar? Ese es asunto personal, ¿sí? claro, Para mí, negociar la honestidad interna y la integridad personal es quitarte valor. Si te quitas valor, pues lo vas a estar buscando afuera. ¿A través de qué? Pues de lo que estás dejando. Y entonces te conviertes en una víctima si no te dan el valor por todo lo que estás haciendo para que te valoren. claro. Sí, siempre es hacia adentro. O sea, La el visión incremento de Ujú. del incremento de la inteligencia es desde dentro, ¿verdad? No, Ujú. Y no, la no hacia fusión ya afuera, es ¿no? cómo te manejas en la parte ahorita, por ejemplo, de los roles domésticos, sexuales, familiares. Digo, hay familias que tienen roles contrasexuales, que también eso no es nuevo, Ah, eso ya tiene un rato, ah, donde el papá se queda en casa, lleva a los niños a la escuela, hace la comida y el aseo, y la señora se va al trabajo y regresa, y la familia funciona perfectamente bien, no tiene ningún problema. claro. Esto cambia esta forma que estamos este, en la actualidad llevando a la sociedad y eso, ¿crees que tenga algún efecto en el ADN en las futuras generaciones? Yo O, estoy muy encaminado a que la biología pues, es una parte de la naturaleza humana y tiene un proceso natural que es complejo cambiarlo, la estructura y la herencia, ¿sí? ujú, También veo que el yo, más esa herencia y sus impresiones de experiencia, hacen que el yo se autorregule. O sea, tú quieres cambiar algo y el yo te vuelve a regresar a donde mismo. ¿Sí? Aunque te des cuenta y ahora sí ya voy a cambiar y voy a ser otra persona, ya no voy a negociar mi honestidad interna, mi integridad personal, ya no voy a decir mentiras y te vuelve a regresar a donde mismo porque están las experiencias, está la herencia y el yo toma eso y, y, y es complejo cambiarlo, ¿sí? Aquí el asunto más bien es con qué estás bien tú, con qué no lastimas allá afuera, ujú. ¿sí? Y te vuelves parte de la sociedad. Cuando la gente tiene que dejar parte de quién es para pertenecer, pues ya la cosa no anda muy bien. Ya cuando en lo social dices la tolerancia es importante, pues llega un momento en que va a haber un momento de desesperación, porque en cuánto tiempo puedes estar tolerando a un hombre o una mujer que está siendo en contra o intransigente o lo que tú quieras, ¿sí? La tolerancia es una falta de entendimiento personal sobre lo que está pasando. Entonces te quedas callado para que no haya problemas. Esa no es una salida ni ética, ni biológica, ni social, ni de ningún tipo. Ni es inteligencia emocional. Nada, tampoco. Es una No, por represión supuesto que que no. se termina en una opresión y que termina teniendo efectos a nivel biológico. Sí. Y en cuanto a la didáctica de la psicología endocéntrica en este circuito y los Mira, trabajos que se hacen. en el programa didáctico vemos, sacamos las políticas biológicas, las sociales y las domésticas, y se saca la interacción que hay ahí, y de ahí también se saca cuál es la fractura social, y se ven cosas pues muy drásticas, como siempre, porque pues buscamos, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones de valores personales, pues que estos valores personales tengan y terminen en hechos, no nada más en ideas. La ética tiene que terminar en acciones concretas. Cuando hablamos de una parte biológica, que es un hecho concreto, pues tiene que llegar hasta un punto importante de significancia personal a nivel de la cabeza para que sea coherente con la ética. Entonces,
En el programa didáctico, en esta parte, pues vemos estas políticas, vemos la fractura social, pero también terminamos viendo cómo la gente se utiliza. O sea, en una relación te utilizan y te utilizas. Y tú le puedes poner todo lo rosa que tú quieras de mi amor y esto y lo otro, pero finalmente, cuando ves lo real y lo que tienes para ofrecer, lo ofreces. La gente cuando va a una relación, y eso se trabaja ahí, pues va a una relación porque se quiere sentir bien, porque se quiere sentir acompañado, porque quiere que lo quieran, porque quiere que le hagan cositas, ¿sí? Quiere que la apapachen. Todo el mundo queremos eso, ¿sí? En una relación. A final de cuentas, uno tiene que pensar desde el punto de vista de la psicología endocéntrica, que no es nuevo esto, pero sí está, lo tenemos en ese orden, es si a mí me alcanza para ser feliz con la persona que quiero al estar, otro. ¿sí? Y todavía sabiendo eso, puede fallar la cosa, ¿sí? Porque del otro lado hay otra persona que piensa de otra manera, en otras formas, con otras circunstancias de vida, con otras impresiones de experiencia y con otra genética, ¿sí? Más la idea que tiene de lo que espera de una relación de esa persona, ¿verdad? Y lo que tiene. Entonces, pues la medida es cuánto tengo para ser feliz a la otra persona y si me alcanza, porque si no te alcanza y estás ahí y te dicen, hombre, vente como quiera, siempre vas a estar en deuda. Nunca vas a estar a gusto y siempre va a haber un dejo de algo faltó personalmente o incluso hasta o algunos lo reclaman. ¿Verdad? Si, oye, estás mal, oye, no hiciste bien esto, oye, dices tú, bueno, ya, ¿no? Claro. Y bueno, pues es el conocimiento personal primero. Si uno no se conoce a sí mismo y no sabe lo que tiene y Pues sí, cómo pues, es y hasta dónde llega, o sea, y bueno, por eso si nos dudar. regresamos para atrás unos videitos, vamos a encontrar ahí todo lo que tiene que ver con el concepto personal, quién es, la familia, restricciones, todo lo que platicamos eso, pues ya viene acuñadito con esto, ya la persona en el programa didáctico, pues su trabajo es más completo y pues se ven todas las relaciones, las familiares, hermanos, primos, todo ese tipo de cosas. Se ve todo lo que es el proceso de intimidad, afectividad y contacto, muchos temas, se ve el proceso del divorcio, se ve el proceso del noviazgo, cómo pasarlo, cómo debería ser correcto, cómo no es, el matrimonio, en qué etapa del noviazgo se casa, de acuerdo al tipo de matrimonio, perfil de matrimonio que tienen, y si no arreglan estas situaciones, pues generalmente desde el noviazgo, pues se puede ver, se puede notar dónde va a estar la fractura de ese matrimonio. Vemos, por ejemplo, cuál es la fórmula para el sexo, la personal y la del amor. O sea, si alguien llega y te aprieta esos botones en ese orden, pues te enamoras. O si llega alguien y aprieta esos botones en ese orden, pues jalas, ¿verdad? Tienes relaciones sexuales. Entonces, esa es parte de lo que vemos, que es un conocimiento personal donde la persona define y decide cómo va a abordar desde la inteligencia hacia la expresión de hacerse uno con los otros allá afuera, en grupos y todo, sin dejar de ser el mismo, sin negociar, sin dejar, o sea, sin negociar su necesidad interna y su integridad personal. Y en la escuela endocéntrica, pues el trabajo es en la misma función, pero más de tipo evaluatorio, o sea, cuáles han sido los efectos que has tenido en las relaciones por las que has pasado, qué experiencia te quedas, cómo te quedas, e ir arreglando cada una de ellas a través de exploraciones del significado personal para entender cuál es el patrón y de dónde viene ese patrón, que ese es el trabajo de la escuela y se hace a través de algunas especies de procesos guiados con algunas frecuencias para el cerebro, en donde la gente se busca, por ejemplo, una resolución de una sexualidad infantil. Ahí se hace alguna dinámica en donde pones música infantil y la persona va recordando hechos infantiles que tienen que ver con la sexualidad. Muy bien, bueno, y bueno, pues todo con el objetivo de fusionarnos en este circuito, ¿verdad? En este estadio. En ese estadio. Bueno, pues muchas gracias, Hugo. No sé si quieras agregar algo más. No, pero no agrego más. Con esto terminamos lo que es la parte del proceso evolutivo del sistema nervioso en el punto en el que nos encontramos. ¿Sí? Donde tenemos conocimiento, donde se han hecho estudios durante mucho tiempo, donde conocemos aspectos biológicos, sociales, genéticos,
sexuales, de familia, o sea, todo esto es lo que ya he conocido y es donde nos encontramos ahorita. Los siguientes estadios o los siguientes trabajos, pues vamos a hablar sobre los aspectos somáticos, donde vamos a hablar sobre la inversión somática o la inversión psicológica o emocional hacia un síntoma. Luego vamos a ver todo lo que tiene que ver con los estados de ánimo, la actividad eléctrica del cerebro, etcétera, todos esos potenciales que hay ahí. Luego sigue la parte de la genética y finalmente la parte de la espiritualidad y el observador. Entonces nos falta, vamos a la mitad del camino de este proceso y ojalá pues nos sigan acompañando en todo este trabajo pues, que estamos haciendo desde hace muchos años. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Hugo. Muchas Nos gracias, vemos Clau. pronto. Nos vemos pronto. Ahí. Bye.